Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Es bueno volver a la universidad. Soy Carlos Mario González Vázquez, soy egresado médico del CES, radiólogo del CES. Fui profesor del posgrado de radiología del CES y estoy todavía vinculado como profesor adscrito del posgrado en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Trabajo en el Pablo Tobón y en CERAD. Me pusieron un tema grande que se llama infecciones pulmonares y vamos a tratar de enfocarlo de tal forma que ustedes tengan una visión de un acercamiento a la infección pulmonar. Vamos a ver estos capítulos en esta conferencia, una introducción, qué exámenes se piden, ya escuchamos una conferencia sobre la radiografía de tórax, vamos a ver otros exámenes. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo en el idioma. Vamos a usar, a que ustedes nos entiendan cuando los radiólogos ponemos un término, tratar de que lo entiendan. Vamos luego a entrar al tema de infección pulmonar y una diapositiva final con 4 conclusiones. Entonces empecemos con la introducción. Esta introducción les trae un mensaje que tal vez es importante, es decir, después de estas 4 filminas me pudiera ir, porque esto es lo más importante. ¿Qué es la radiología? Veamos a ver, en nuestro ejercicio práctico hay esta especialidad, la radiología, una especialidad médica, cuyo entrenamiento durante los 4 años que se hace, debemos adquirir estas habilidades. Debemos aprender a obtener una imagen. Manejamos varias modalidades de varias ondas de energía, varios sistemas, ahora los vamos a ver. Obtenemos la imagen. Esta es nuestra disciplina de ver, aprender a ver. Tener la disciplina, como la doctora dijo, tener el orden, la disciplina de ver tratar de ver toda la información que trae la imagen, obtener esa disciplina. Se necesita ser muy disciplinado para ver la totalidad de la imagen, eso se adquiere durante el posgrado. Tenemos que saber mucha clínica, porque lo que vemos lo tenemos que asociar a unos síntomas para poderlos entender y para poder ayudarles a los clínicos. Tenemos que tener una habilidad de comunicar. Si nosotros hablamos un idioma que ustedes no nos entienden, pues no sirvió de nada ir donde el radiólogo. Y cada vez más estamos metiendo agujas, haciendo intervencionismos guiados por tomografía, guiados por ecografía, metemos más agujas y cada vez hacemos más procedimientos. Estas son nuestras disciplinas, esto es lo que se debe adquirir durante la especialidad y durante los 4 años. El error en radiología es muy frecuente. Y aquí digo, entonces la radiología no es para aquellos que piensan que esta sigla significa medio Dios o más que Dios. Si usted es de esas personalidades que dicen que no me equivoco, que lo que digo es lo correcto, que no necesito a nadie, no se meta a radiología, ya lo dijo la doctora. Entre un 15 o un 20% de las radiografías o de los estudios de imagen pueden ustedes encontrar errores nuestros. La mayoría no afectan a los pacientes, hay otros que sí, y errores muy graves. El error en medicina, de hecho, es muy frecuente. Es más, si usted tiene la personalidad medio Dios, yo le diría que se fuera para matemáticas. Los teoremas de matemáticas, la matemática es fabulosa. La matemática está más cercana de lo divino. Los teoremas matemáticos son eternos. El teorema de Pitágoras se acaba la especie humana y el teorema de Pitágoras sigue siendo válido. La diferencia de cuadrados, las leyes de factorización, eso es eternidad. En cambio, el conocimiento médico se renueva a una velocidad impresionante, nos equivocamos, nos desactualizamos muy rápido, entonces aquí a este lado estamos en los humanos, al otro lado en matemáticas están los dioses,
Y de todas formas, si usted quiere quedarse acá y tiene esta personalidad, no se meta a radiología, nos equivocamos mucho. Un inconveniente en nuestro ejercicio práctico, en nuestro ejercicio día a día, una de las desventajas de la radiología es que nosotros, que somos los que sabemos para qué sirven las imágenes, no escogemos las imágenes con las que se van a estudiar los pacientes. Ustedes ordenan, nosotros obedecemos. Y vaya usted a cambiarle la orden a un médico. Vaya usted a la EPS, diga, ese examen no le va a servir, vaya que le cambien por este otro. Meta a los pacientes en un lío de cambiar una orden. Eso es cercano al imposible. Entonces, es una desventaja y nos da mucha brega, es una desventaja. Así que cuando ustedes tengan dudas en ordenar un examen, por favor, llamen a un departamento de radiología, llamen a su compañero radiólogo al que lo conozca y pregunte qué le mando ante esta sospecha. Hay propuestas en radiología que debieran hacer. Ustedes dicen qué sospechan, cuál es la enfermedad, y nosotros decimos qué imágenes les hacemos para confirmar o descartar esa sospecha diagnóstica. Un mundo ideal sería eso. La radiología tenemos muchos pecados también, desafortunadamente. Existe la radiología descriptiva, cuando el radiólogo solo describe lo que hay sin dar una opinión de lo que es eso, y ustedes se quedan viendo, encuentro patrón reticular en el pulmón, y ustedes quedan obnubilados. Nos quedamos con la descripción. Cuando nos ponemos a hablar sin decir nada, radiología ambigua, o cuando empezamos a recomendar si amerita complementar, 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 en un ejercicio cada vez más dañino que se llama la medicina defensiva, y dentro de la medicina defensiva, la radiología defensiva, que es aquel que siempre recomienda algo adicional. Eso empeora todo el sistema de salud, daña a los pacientes, y eso es mala práctica, y eso existe en nuestro medio. Entonces, por este lado, la radiología. Y por el otro lado están los médicos clínicos, están ustedes. Tienen ojos y dicen, es que ver es muy fácil. Sí, no somos ciegos, podemos ver. Y piensan que ver es fácil y dicen, es que el radiólogo se la gana de ojo. Yo también soy capaz de ver. Todos tenemos la tentación de ver esas imágenes. Algunos especialistas o algunos de otras especialidades ya manejan los equipos que nosotros manejamos. Eso pues no hay problema. De hecho, ustedes van a tener conferencias acá de no radiólogos. Muchos ordenan los exámenes por transmisión porque esto es lo que vi que se mandaba, ¿sí? Y no saben mucho la utilidad o las limitaciones de ese examen. Y muchos piensan que, es que si eso se ve en la radiografía, ¿para qué necesitan datos clínicos? E incluso hay estudios, cuál es el desempeño con datos clínicos y sin datos clínicos. Y cómo ustedes con los datos clínicos también nos pueden desviar y sesgar y nosotros pensar que es una cosa y se nos olvidan otras. Tiene ventajas y tiene desventajas los datos clínicos, pero indudablemente lo mejor es sí saber los datos clínicos, porque las imágenes no son patognomónicas, las imágenes pueden tener demasiados significados. Entonces, en esa tarea, radiólogo por un lado, médicos clínicos por el otro, esa es la primera conclusión de la introducción. Una comunicación efectiva entre el clínico y el radiólogo es lo que se merecen nuestros pacientes. Ese es nuestro mejor esfuerzo. Por favor, no pierdan la comunicación con el radiólogo, facilítennosla, que no es para facilitar nuestro trabajo, es para ayudarle al paciente. Ese es el primer mensaje. ¿Qué exámenes tenemos ante una infección pulmonar? Entonces, vamos a dar un recorrido muy rápido por la radiología. Entonces, aquí empezamos con radiografía. Imágenes obtenidas con rayos X. Los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen el viernes 8 de noviembre de 1895.
Es una onda electromagnética que tiene la capacidad de ionizar. Ionizar es sacar electrones de nuestros átomos. Y los adjetivos que tenemos cuando es una radiografía, hablamos de radiodenso o radiopaco cuando se ve blanco y radiolúcido. Bueno, entonces dentro de los exámenes radiográficos, cuando ustedes vean el manual de procedimientos radiográficos, que eso se acerca como a 200 estudios, pues en cuanto a radiografías para el tórax, podemos tener radiografía de tórax, fluoroscopia de tórax, el apicograma o proyección lordótica. Realmente estos radiográficos se reducen únicamente a la radiografía de tórax y vamos a ver eso. Entonces ya nos lo dijeron, la radiografía de tórax, si el receptor es una película, se llama radiografía análoga o de pantalla película. El receptor puede ser una pantalla de fósforo que se llama radiología computarizada, o los rayos X pueden llegar a un detector de radiación directamente y se llama radiología digital. Ustedes no se tienen que preocupar por eso, la radiografía se toma con el equipo que haya en el sitio donde estén atendiendo al paciente. Y como ya nos lo dijeron en la conferencia anterior, se usa alto kilovoltaje y una distancia de 1,80. Aquí hay una radiografía de tórax que ya nos la describieron muy bien. El segundo método radiográfico sería la fluoroscopia de tórax. Todavía existe el código de procedimiento. Sería útil para ver la motilidad diafragmática. Se coloca al paciente ante un fluoroscopio. El fluoroscopio detecta, el fluoroscopio funciona con rayos X y nos sirve para ver la motilidad diafragmática, pero ya la ecografía la reemplazó. Y la otra proyección, la lordótica o el apicograma, nunca la vayan a pedir, se utilizaba para despejar muy bien los vértices, también nos lo dijo la doctora. En tomografía viene un caos mayor. Entonces, para radiografía de tórax. La radiografía de tórax está dentro de la definición o en el protocolo para hacer el diagnóstico de infección pulmonar. La radiografía de tórax está dentro de la definición de infección pulmonar. Entonces es una herramienta muy importante. En exámenes tomográficos, la tomografía computarizada la inventó Hounsfield. En 1972 salió publicado su artículo. Usa rayos X, porque los rayos X van a ir a unos detectores que van a formar la imagen por píxeles. Los píxeles están en una matriz de 512 por 512, o sea, son 262.144 píxeles. Tomografía es por imagen de cortes y el espesor de la tajada se escoge. Se puede escoger en el equipo. Usamos el término de ventanas, que significa cómo voy a distribuir los tonos de grises dentro de esa imagen para ver unos detalles y otros no. Y acá los adjetivos para nosotros referirnos a la lesión es hiperdensa, isodensa o hipodenso. Si en el radiografía hablamos de radiodenso, aquí hablamos de hiperdenso. Y tenemos las unidades H, podemos medir la densidad. Esta es una foto de un tomógrafo y esta diapositiva es para mostrarles lo que significa ventana. Esta imagen fue obtenida esta fecha a las 7 horas, 20 minutos, 14 segundos, 12 centésimas de segundo. Esa es exactamente la misma foto. Estamos distribuyendo los tonos de grises. En esta estamos viendo mediastino, en esta estamos viendo parénquima pulmonar. Le decimos ventana de pulmón, ventana de mediastino. Es la misma foto, no se le tomaron dos fotos al paciente, sino es la forma como coloreamos la imagen obtenida. Y aquí hay exámenes, entonces pueden pedir ustedes una tomografía computarizada contrastada de tórax, pueden pedir una tomografía computarizada simple de tórax, pueden pedir una tomografía de alta resolución de tórax, pueden pedir un AngioTAC o también se pueden hacer procedimientos guiados con tomografía. ¿Cuándo escoger el uno o cuándo escoger el otro? Entonces,
La prueba de oro mejor es la tomografía computarizada contrastada de tórax. Contrastada en radiología significa que hay una sustancia radioopaca en circulación en el sistema sanguíneo. Entonces usamos el yodo como medio de contraste y hay una variante de la contrastada que sería la tomografía computarizada simple y contrastada de tórax. Fíjense que esto, escoger cuando uno y cuando otro, yo creo que está por fuera del conocimiento clínico. Eso queda a potestad de nosotros los radiólogos. Nosotros decidimos si para la información que necesita es importante hacer una fase simple o no hacer la fase simple. Así los procedimientos tengan códigos distintos, nosotros podemos escoger cuántas fases hacerle a un estudio, o si hacer de un nódulo pulmonar, hacerle fases dinámicas a un nódulo pulmonar. Entonces esto, mientras no haya contraindicación del medio de contraste, entonces se utiliza la tomografía computarizada contrastada. Si hay contraindicación de medio de contraste intravenoso, o si simplemente lo que vamos a controlar es un neumotórax, o ver si ya una neumonía resolvió, o es un control posquirúrgico para ver si una sonda tórax está bien colocada, no necesitamos colorear los vasos sanguíneos, no los necesitamos resaltarlos, contrastarlos para usar el término radiológico, y entonces puede no ser necesario, y en estos casos una tomografía simple es suficiente. Hay quienes nos han llegado órdenes de alta resolución, porque piensan, es que si es de alta resolución es para ver mejor. Y resulta que tomografía de alta resolución tiene una sola indicación, que es la sospecha de enfermedad intersticial pulmonar, las neumonías intersticiales, un grupo de enfermedades que van a ver o posiblemente ya vieron. Y en esta tomografía pues se hacen cortes de 1 milímetro, se hace reconstrucción con algoritmo de detalle, se hace tiempos, cada corte utiliza 1 o 2 segundos, la matriz es la más alta que disponemos y es un estudio simple, pero no es sinónimo de tomografía simple de tórax. Simple porque no usa contraste, necesitamos ver el intersticio, pero no significa que sean sinónimos como ya lo vieron. AngioTAC es, vamos a inyectar medio de contraste yodado intravenoso y vamos a adquirir las imágenes cuando ese medio de contraste vaya en la arteria que queremos estudiar. Si queremos ver las arterias pulmonares, entonces AngioTAC pulmonar, pero también puede ser de aorta. Esto requiere que el equipo sea helicoidal, que significa que el paciente se está desplazando simultáneamente en que el tubo está emitiendo rayos X. Por supuesto se utiliza medio de contraste y la inyección se usa a alta velocidad. En caso de los de pulmón, pues vamos a tratar de ver si hay defectos en las venas pulmonares, un tromboembolismo pulmonar y aquí otro tromboembolismo pulmonar. Procedimientos guiados por tomografía, también cada vez hacemos más, podemos hacer biopsias, toracentesis, esta generalmente la hacemos con ecografía, podemos drenar neumotórax, también con este procedimiento. Aquí hay un procedimiento, una aguja pasando a una masa pulmonar. Esta es otra y esta es otra biopsia. Pasémonos para el mundo del sonido. Ya no rayos X, vamos a hacer ecografías. La ecografía en tórax, pues primero la explicación, el ultrasonido requiere que este aparatico que tenemos en la mano, que se llama el transductor, porque cambia energía eléctrica en onda sonora, y cuando la onda sonora se devuelve y llega al material, convierte el impulso eléctrico que nos da la imagen
Esa propiedad se llama piezoeléctrico. Los traductores nos hacen esa traducción de eléctrica a sonora y de sonora a eléctrica, y el sonido es útil en imágenes médicas porque se refleja en el cuerpo, entra y se refleja, y eso es lo que nos permite obtener las imágenes. En estos procedimientos que están en los códigos de procedimiento están la ecografía de tórax o de pleura y la guía ecográfica para procedimientos. Entonces la ecografía de tórax ante un derrame es un buen examen para definir si es susceptible de punción, si está tabicado, si es un derrame complicado, y también se utiliza para la motilidad diafragmática. Esta es una imagen de ecografía normal, el sonido está entrando, esta es la línea de la pleura, completamente adosada a la pared, uno la puede ver cómo se desplaza con la inspiración, esto es lo que nos produce el aire nos da este brillo, y cuando tenemos derrame pues lo vamos a ver claramente acá como una imagen, contenido hipoecoico. Aquí ya los adjetivos son hiperecoico, isoecoico o hipoecoico. Entonces aquí tenemos ejemplos de derrame, y aunque no es la indicación una sospecha de neumonía, les quiero mostrar que la neumonía la podemos ver con ecografía. Aquí hay un pulmón que perdió el aire, hay aire en los bronquios, le decimos a esto el broncograma aéreo ecográfico. Ecográfico están las arterias y venas pulmonares y el parénquima pulmonar con un tono de gris muy similar a la del hígado, entonces le decimos que está hepatizado. Y esta es otra neumonía, este es el diafragma y este es todo un lóbulo inferior. Este niño venía para una ecografía abdominal por dolor abdominal y nos encontramos esta neumonía que posiblemente por peritonismo era la causa del dolor abdominal. Esta es la neumonía. Otra es la guía para procedimientos, entonces hacemos biopsias y hacemos toracentesis. Es muy fácil, muy rápido ver dónde está la aguja, ver dónde está el líquido y pasar la aguja y vemos el paso de la aguja y cómo va a llegar al espacio para obtener líquido. Procedimientos. Otra modalidad que tiene radiología es la resonancia magnética. Aquí ya no hay radiación ionizante, no se usan rayos X, el paciente entra en un imán muy potente, un campo magnético, se activa una onda de radiofrecuencia, no ioniza, puede hacerse simple o contrastada, y en este caso el contraste no es yodo sino gadolínio, y no nos sirve para infección pulmonar. No pidan una resonancia con sospecha de neumonía ni de empiema, que no tendría ninguna justificación. Otra modalidad que se maneja en radiología es el PET-CT, la combinación de tomografía con medicina nuclear. El campo del PET-CT es la oncología, nada que ver con infecciones, y esto es una tomografía, una emisión de rayos gamma por un radiofármaco y la suma para ver dónde forma la imagen de PET-CT. Muy bien, ya saben los exámenes que manejamos, muchos exámenes, y cada vez que tengan una duda pues preguntan qué examen ordeno ante esta sospecha diagnóstica, es la invitación. Vamos a hablar un poquito de definiciones y de nuestro idioma. Sí, los idiomas en tórax nos la da la Sociedad Fleischner. En 1969, un grupo de los más altos radiólogos y neumólogos quisieron armar una sociedad para tratar de unificar criterios. Se citaron, entre ellos es uno de los que estaba citando era el doctor Felix Fleischner, ¿sí? Y el doctor Felix Fleischner nació en Viena, con la guerra se pasó para Boston, y un mes antes de la reunión, 1 o 2 meses, pues se murió. Entonces cuando se hizo la reunión de los magos,
les faltaba su profesor, amigo, colega, y decidieron llamarla Sociedad Fleischner. La página de la Sociedad Fleischner ustedes encuentran todo el idioma que ellos nos proponen para describir nuestros exámenes y los artículos están ahí. Todavía funciona la Sociedad Fleischner y todavía nos orienta en eso. Entonces estos idiomas vienen ahí. Separé estas definiciones en el mundo de la radiografía y el mundo de la tomografía. Aunque pudieran, ahora les voy a decir, lo van a ver, que pueden de pronto combinarse. Bueno, entonces empecemos con el intersticio. El intersticio no se ve en la radiografía. Es un tejido conectivo laxo que está en todo el pulmón, continuo desde el ilio hasta la pleura. Tiene 3 divisiones. Broncoarterial, parenquimatoso, también acinar o subpleural. No se ven los pacientes sanos, pero hay muchas personas que dicen que en esta radiografía veo intersticio, proceso intersticial. Y uno de los errores más frecuentes nuestro es confundir el intersticio con la trama vascular. En una radiografía de tórax, esto es para especificarles, esta es la luz del alvéolo, el intersticio es todo lo que hay al otro lado del aire. Al otro lado, eso es lo que podemos llamar intersticio pulmonar. Entonces, que el intersticio esté enfermo, nosotros no vemos el tejido laxo, pero esta es la patología. Los alvéolos están con aire y todo este soporte entre alvéolo y alvéolo es lo que llamamos intersticio. Entonces les decía que uno de los errores más frecuentes es confundir intersticio con la trama vascular. Les traje unas reconstrucciones de tórax normal, obtenidas con tórax para mostrarles y resaltarles que en el parénquima pulmonar y que en una radiografía de tórax bien tomada nosotros debemos ver trama vascular muy hasta la periferia del pulmón, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que esto no es intersticio y sí trama vascular? Pues que estas líneas se van adelgazando, se ramifican, su calibre es progresivo, una disminución progresiva. Y si nosotros vemos en una radiografía algo blanco que no cumpla esos criterios ni esté conectado, pues entonces ahí sí podemos decir que hay un compromiso del intersticio pulmonar, para que vean la vasculatura pulmonar, que se ramifica, y esto se ve en una radiografía de tórax. Esto es cortes por cortes, en una radiografía de tórax los vamos a ver todos superpuestos. Entonces estamos en el campo de las definiciones y ya no la doctora me ayudó en esto. Los patrones de radiografía, patrón miliar o micronodular, son densidades nodulares menores de 2 milímetros. ¿Sí? Ahí están, puntos completamente el pulmón. Patrón nodular, cuando los nódulos ya tienen entre 2 y 10 milímetros, son uniformes de distribución generalizada. Patrón nodular. Patrón reticular son líneas que no cumplen el criterio de trama vascular, que no se adelgazan. Patrón retículo nodular es la combinación de líneas y nódulos, ya nos lo habían mostrado. Patrón acinar, entonces ya las opacidades son más confluentes, son más mal definidas, redondas o elípticas, pueden medir entre 4 y 8 milímetros y se van juntando y agrupando y hasta crear una sombra no homogénea. Es un descriptor preferido para esta situación más que patrón alveolar. La Sociedad Fleischner prefiere acinar alveolar, pero estos son los sinónimos. Patrón alveolar, en otros textos lo puedan encontrar como patrón roseta o patrón acinodoso, y la Sociedad Fleischner nos propone patrón acinar. ¿Listo? Nódulos que se van haciendo coalescentes, muy mal definidos, se van agrupando cada uno entre 2 a 8 milímetros. Y llegamos aquí a un acercamiento del patrón acinar,
ya se puede empezar a ver algo de broncograma aéreo. Y aquí está ya la consolidación, que es una opacidad esencialmente homogénea, caracterizada por la no pérdida de volumen, el borramiento de los vasos y algunas veces la presencia de broncograma aéreo. Esto es una consolidación. Otro ejemplo de consolidación. Aquí los puse todos los patrones con los que debiéramos describir las imágenes blancas en una radiografía. Miliar o micronodular, nodular, reticular, retículo nodular, y los separé de acá. Lo habitual es que pensemos, cuando vemos esto, es que la enfermedad está en el intersticio pulmonar. Y aquí la enfermedad está en la luz alveolar. No siempre se cumple, ahora lo vamos a ver en tomografía, pero en general es una buena separación. La palabra nódulo debe medir entre 0,2 y 3 centímetros, la palabra masa más de 3 centímetros, opacidad lineal, una línea, y el broncograma aéreo es una radiolucidez del bronquio que contiene aire y que está rodeado de pulmón que no contiene aire. Este es un ejemplo de broncograma aéreo, el bronquio completamente descrito, resaltado por el bronquio resaltado por lo blanco del vecindario. Aquí está todo el árbol bronquial, porque el pulmón, podemos ver el árbol bronquial, que normalmente no se ve porque el pulmón está ocupado. Y llegamos al signo de la silueta, que es un signo muy importante, sobre todo acá en infección pulmonar, porque nos da la localización de la lesión, cuál está comprometido. Entonces lo describió el doctor Felson y dice que dos lesiones que están al mismo nivel, sus bordes no se ven, pero si una lesión está más adelante o más atrás que la otra, sus bordes se van a ver. Si nosotros sabemos dónde está la estructura anatómica, podemos saber la enfermedad en dónde está. Entonces sirve de localización. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una opacidad y vemos que el borde derecho del pulmón se ve. Entonces esta opacidad no puede estar al mismo nivel del corazón. O está delante del corazón o está atrás del corazón. Como adelante del corazón no hay pulmón, tiene que estar atrás, entonces esto tiene que estar en el lóbulo inferior. Aquí estoy usando el borde, también puede usar el hemidiafragma. El punto más alto del hemidiafragma le decimos el punto frénico, y el punto frénico es anterior, ahora tal vez lo vieron en la placa lateral de tórax, es más anterior, y si el punto frénico no está borrado, hay dos argumentos para decir que esta consolidación está en el lóbulo inferior que está atrás del corazón. Si vemos primero la lateral, podemos hacer el ejercicio al revés. ¿Cuál es el hemidiafragma que no estamos viendo? Aquí solo estamos viendo un hemidiafragma. Si concluimos que el hemidiafragma que no estamos viendo es el derecho, entonces ya sabemos que el hemidiafragma se borró. Que la lesión está en el pulmón derecho y entonces se cumple con esta. Más ejercicios de signo de la silueta, que es un signo muy bonito. Aquí el borde izquierdo está, o sea que esto tiene que ser posterior. Tomamos la lateral y efectivamente está en la lateral la consolidación. Aquí vemos como estructura anatómica la arteria intermediaria que nos enseñaron ahorita. Y esta arteria intermediaria se ve nítida, o sea que esta lesión o está adelante o está atrás del sitio donde está el hilio pulmonar, no está a la altura del hilio pulmonar. Y efectivamente vemos que esta lesión está en el segmento superior, está del inferior, está atrás. ¿Sí? Aquí vemos
otra consolidación, vemos parte del contorno cardíaco derecho acá, también es posterior. Aquí vemos una lesión que no nos borra el punto frénico, tiene que estar atrás y efectivamente está atrás, ¿sí? Y podemos usar, empezamos por detrás, por la lateral. Entonces este mi diafragma que se ve completo es el derecho. Y este mi diafragma se amputó acá por esto blanco, aquí está amputado por el corazón, esta lesión ¿a qué lado está? Está en el lado izquierdo y efectivamente la radiografía PA nos muestra que esta base derecha está limpia, que la base izquierda está ocupada. Podemos usar cualquiera de esto. Botón aórtico, ¿dónde está? Y la lesión, ¿borra el botón aórtico o no lo borra? El botón aórtico juega con el segmento apico posterior del lóbulo superior izquierdo. Aquí viene el ilio, el borde izquierdo del corazón, que es anterior. Podemos, cualquiera de estas estructuras anatómicas del hemidiafragma, sabiendo dónde están, podemos ver, y si se borró o no se borró, podemos predecir en qué sitio o en qué segmento está. Muy bien. Este es posterior, otro ejemplo de posterior. Signo de la silueta para localización. Pasémonos para tomografía computarizada. Entonces se repite la definición de nódulo, entre 0 y 2 y 3 centímetros, masa más de 3 centímetros. La consolidación, incremento homogéneo en la atenuación del parénquima pulmonar que oscurece las bases, la misma definición, broncograma puede o no estar presente. Aquí vemos un patrón de consolidación en las dos bases pulmonares. Este es otro ejemplo de consolidación. Áreas de consolidación, se borran las arterias, se borran los vasos pulmonares, se borran las paredes de los bronquios. Aquí tenemos una con broncograma aéreo, broncograma, pero los vasos están completamente perdidos, ¿sí? ¿Y por qué se puede ocupar el alvéolo? También nos lo dijeron. Esto es lo normal, digamos. Si esto es una tajada de 1 milímetro, un corte de 1 milímetro, tenemos aire, un alvéolo, tenemos la pared del alvéolo, las células, los neumocitos y todo lo que estén ahí, y al otro lado el intersticio, los capilares y los vasos. Entonces esta es la densidad de un pulmón sano, tiene menos 800 unidades H, más o menos, menos 750, menos 800 unidades H. Vamos a empezar a llenar este espacio alveolar de cosas. ¿De qué se puede llenar un alvéolo? Un alvéolo se puede llenar de pus, ¿sí? Se puede llenar de agua en un edema, en un ahogamiento, se puede llenar de comida en una aspiración, se puede llenar de un líquido proteináceo en la proteinosis alveolar, se puede llenar de células, de las mismas células de acá, se llenaron, crecieron y se ocupó completamente en un cáncer, o se puede llenar de sangre en un hematoma, en una contusión, en una hemorragia alveolar. ¿Puede la radiología diferenciar lo que hay dentro del alvéolo? ¿Puede diferenciar si es comida, agua, sangre, pus? La respuesta es no, no podemos. Y por eso necesitamos que nos manden los datos clínicos. El broncograma aéreo, entonces se ve el bronquio que contiene aire. Este es el diagrama, un alvéolo ocupado y un bronquio todavía con aire. Y aquí lo vemos, aquí vemos el broncograma y otro ejemplo de broncograma. Ahora vamos a otro patrón, patrón de vidrio esmerilado. La palabra vidrio esmerilado se puede utilizar en radiografía, ya lo vieron en la conferencia anterior. Yo tengo una duda y eso está aprobado por la sociedad Fleischner. Yo tengo una gran duda si eso realmente pudiera ser cierto, porque
Vidrio esmerilado es que se ve blanquito, un poquito más blanquito, pero que yo todavía veo los vasos y las arterias. Por la forma en que se adquieren las imágenes en la radiografía de tórax, yo puedo ver una cosa muy blanca y yo puedo ver vasos y arterias adelante o atrás. Y yo puedo pensar que lo blanco me está permitiendo ver los vasos, simplemente porque no hacen signo de la silueta con los vasos. Entonces yo uso muy poco el término vidrio esmerilado en una radiografía. Vidrio esmerilado lo dejo para la tomografía. Entonces es ver lo blanco, pero los detalles anatómicos están solo parcialmente oscurecidos. Entonces se ve blanco, pero todavía se ven las arterias. Y esta es la explicación. Entonces el mismo pulmón sano, tenemos aire, tenemos una pared, tenemos un intersticio, y puede pasar que el intersticio se ponga grueso, pero todavía hay aire. Y esto no subió la unidad a menos 400. De menos 800 se subió a menos 400. Lo estamos viendo más blanco. Sí, en este caso, aquí está el intersticio grueso, los espacios alveolares abiertos. Puede ser que los neumocitos se empezaron a reproducir, están un poquito más gruesos. Es un carcinoma que está empezando. Les decimos nódulos subsólidos o nódulo en vidrio esmerilado. O puede ser que haya escasa cantidad de líquido o un líquido muy viscoso adosado al neumocito y que todavía tenga aire. Entonces la pregunta, aquí están los alvéolos ocupados. La radiología puede definir si el vidrio esmerilado es por intersticio, por pared del alvéolo o por un contenido del alvéolo. La respuesta es no somos capaces de eso. Necesitamos datos clínicos para tratar de ver ese vidrio esmerilado de qué se trata. No somos capaces de diferenciar eso, todo se ve del mismo tono de blanco. Patrón en empedrado, otro término que es la superposición de septos más vidrio esmerilado, septos gruesos y vidrio esmerilado. Y los otros patrones, patrón lineal, reticular y eso que habíamos visto en radiografía, pues entran un poco en desuso en la tomografía, porque aquí ya sabemos, si vemos líneas, la tomografía nos permite saber qué líneas es, si es el engrosamiento del septo, si es la pared del bronquio, si son vasos. Entonces ahí ya decimos qué es lo grueso más que decir patrón lineal. Términos no recomendados, no me gusta la palabra rayos X, los rayos X es con lo que se toman las radiografías, nosotros vemos radiografías, no rayos X, las rayos X son una onda electromagnética. Ustedes al ordenar una radiografía no tienen que poner las posiciones, radiografía PA, lateral, oblicua, no, eso lo decía el tecnólogo, ustedes solo tienen que decir radiografía de tórax, no tienen que decir nada más. No digan radiografía simple. La palabra simple puede tener dos connotaciones. En nuestro idioma de radiología, lo simple es contrario a lo contrastado, ¿sí? Pero no existe la radiografía contrastada de tórax, ni la radiografía contrastada de abdomen. Entonces no hay que decir simple, todas son simples. No hay que decirlas, no hay que clasificarlas. Radiografía de abdomen está bien, radiografía de tórax está perfecto. Y lo otro es que la palabra simple puede tener la connotación de que eso simplemente es una foto y no es así. Entonces no usen el término simple, por favor. Radiografía convencional, tampoco existe la no convencional, entonces no pidan radiografía convencional. Y el término infiltrado es un término que la Sociedad Fleischner nos propone que dejemos de utilizar por lo vago que es. Este artículo es del 2005, un trabajo de investigación donde se pusieron a ver qué significaba la palabra cuando el radiólogo decía infiltrado, qué significaba para los clínicos, y encontraron que podía significar neumonía bacteriana, neumonía no específica, neumonía conclusión, eso nadie entiende qué es infiltrado, todos lo entienden de forma distinta, entonces no lo debemos utilizar. Ahora sí, empecemos la conferencia.
No, entonces estas herramientas me parecen importantes porque es el idioma y es la comunicación entre nosotros, entre clínicos y radiólogos, que tenemos que estar unidos. Infección pulmonar. Entonces, ya les decía yo que dentro de la definición está la radiografía de tórax, un poquito de epidemiología, es más o menos una incidencia, me voy a referir a la infección baja de pulmón. Quito de aquí para arriba, traquea, bronquios, traqueitis, bronquitis, todo eso, me voy para el parénquima pulmonar. Entonces es una incidencia de 5,1 a 6,1 por mil por año. Más de 100 microbios pueden causarla, bacterias, virus, hongos, parásitos. El más común es el estreptococo y puede producir 60.000 muertes al año en Estados Unidos. Los factores para sufrir neumonía por parte del huésped, entonces hay una lista muy larga y aquí pueden ver pues las primeras 7 u 8: conciencia, cigarrillo, alcohol, hipoxemia, acidosis. Con respecto a las bacterias, hay unas muy astutas, que el pulmón es muy hábil, pero hay unas muy astutas. La clamidia tiene factor ciliostático, las cilias se paralizan, el micoplasma rompe cilios, el virus influenza reduce la velocidad del moco, el estreptococo y la neusseria tienen proteasas que dañan la inmunoglobulina A, el estreptococo tiene una cápsula que inhibe su fagocitosis y los micobacterios son resistentes a los fagocitos. ¿Sí? Entonces, por el lado del patógeno. Drogas asociadas a infección pulmonar: los agentes reductores del ácido, los inhibidores de la bomba y los bloqueadores, los antipsicóticos, inhibidores de la enzima convertidora también, y los esteroides están culpables. Y aquí viene la parte más importante, o como quise enfocar la conferencia, que son las vías por las que entra la bacteria o el germen, el microbio al pulmón. Y de acuerdo a esta vía es que las voy a clasificar y les voy a tratar de hacer el abordaje a ustedes radiográfico y asociado a la vía por la que entra. Entonces, pueden entrar por el árbol traqueobronquial, por inhalaciones, pueden entrar por vía hematógena o pueden entrar por contigüidad. La contigüidad del cuello, del mediastino, de la pared del tórax, por el diafragma. Esa queda fuera de esta conferencia, nos vamos a enfocar en estas dos primeras. Entonces empecemos por el árbol traqueobronquial. ¿Qué pasa cuando el germen entra por el árbol traqueobronquial? Que la respuesta del cuerpo puede producir una neumonía lobar, también la llaman ya los patólogos espacio aéreo no segmentario. Puede adquirir un patrón de bronconeumonía o también del lobulillo secundario, o también multilobar o multilobulillo, tal vez sería la mejor traducción. Puede pasar al intersticio y producir una neumonía intersticial infecciosa. Estos son los tres mecanismos. Los nódulos los puse intencionalmente acá, pero quiero advertir que los nódulos son una forma de bronconeumonía, pero los quise separar yo para tratar de ser más didáctico. Entonces, estas tres formas de infección, tres patrones de infección pulmonar, nos pueden acercar a la bacteria o al bicho sin que nosotros seamos específicos ni podamos decir cuál es la bacteria que está ahí. Empecemos con cómo es la forma de neumonía lobar. Entonces, el microbio entra y produce un exudado, abundante exudado, que ocupa rápidamente el alvéolo, y en este grupo que nos den compromiso lobar está el Streptococcus pneumoniae, que es la más común. Hay una rápida producción de líquido con una mínima reacción celular, comienza en la periferia, los límites generalmente son bien demarcados
y al curar, por no dañar el intersticio ni dañar la pared, generalmente la arquitectura del pulmón queda restablecida y sin ningún problema. El otro en este grupo es la Klebsiella pneumoniae, también una rápida, es de las más exudativas, se inunda ese lóbulo, la cisura se abomba de todo el líquido que hay dentro del lóbulo, también comienza en la periferia y los límites también pueden estar demarcados. Y el Haemophilus influenza puede ser unilateral o bilateral, puede producir patrón lobar, por eso lo tengo acá, pero también hay que reconocer que puede producir patrón lobulillar o de bronconeumonía. Generalmente están los lóbulos inferiores y esta puede cavitar. Podemos nosotros definir si la neumonía es por neumococo, por Klebsiella, y aquí hay otras 100 bacterias distintas, les nombré las 3 más comunes. Ya les dije, les repito, no podemos. Les traigo ejemplos de cuando decimos neumonía lobar. Un caso 1, ya lo vieron cuando les definí signo de la silueta, entonces lo mismo, una densidad homogénea, bordes definidos, puede identificarse algo de broncograma, en la lateral vemos más el broncograma, ¿sí? Este es en tomografía, así se ve un patrón de neumonía lobar, esto es lo que les decimos nosotros, consolidación lóbulo en los 2 lóbulos inferiores, esta es pues en 2 lóbulos, También para nosotros importante es si produce o no derrame pleural. Hay unas bacterias que producen más que otros derrame pleural. Aquí están las consolidaciones lobares, ejemplos de neumonía lobar. Les puedo poner esto y decirle que esta es por hemófilos, que esta pues por neumococo, que esta es por Klebsiella. No tiene ninguna importancia, no se los digo porque no es el objetivo de la radiografía. Quiero hacer énfasis en que ese no es el objetivo. Les decimos dónde está enfermo. Si el neumólogo va a entrar a hacer un lavado de un cultivo, les decimos en qué segmento está. A veces vemos áreas más hipodensas y podemos pensar que se está necrosando esa neumonía, entonces pensamos en gérmenes que produzcan necrosis. Esta es otra patrón de neumonía lobar en la radiografía primero y acá en la tomografía computarizada. Ya estamos en la língula, una consolidación, broncograma aéreo bien demarcada. Muy bien. Y esto es una neumonía lobar y eso es lo que le significa lo que significa. El patrón de bronconeumonía o multilobulillar, el germen tiene la capacidad de llegar hasta… Perfecto. Vamos bien. ¿Bien o bien mal? ¿Hasta qué hora es mi conferencia? Ah, sí, perfecto. Sí, gracias. Entonces, bronconeumonía, hay menos producción de líquido, hay apariencia de parches, se produce una úlcera de la mucosa de reacción inflamatoria, hay compromiso transmural, la arquitectura pulmonar queda dañada, el ejemplo es el estafilococo aureus, como lo dice la diapositiva, y este es el patrón de un estafilococo, y este es otro caso de estafilococo, cómo compromete, invade el alvéolo y produce estas áreas. Bueno, el germen llega y cruza la barrera y nos produce compromiso del intersticio. Entonces tenemos, o puede producir un líquido espeso, viscoso adherido a la pared, y entonces aquí tenemos los virus
que dañan la membrana alvéolo capilar, el engrosamiento del intersticio por edema, un exudado proteináceo, no hay producción de esputo. El Mycoplasma pneumoniae también está dentro de este grupo, es una de las causas más comunes de neumonía intersticial y puede manifestarse como ocupación del espacio. Aquí está el Pneumocystis jirovesi también, entonces ya ustedes nos dirán si el paciente está inmunocomprometido o no. Recordemos que es un hongo que se inhala, produce vidrio esmerilado, puede progresar a consolidación y aquí hay ejemplos, infección viral en radiografía, vemos líneas, patrón reticular o retículo nodular. Este es el caso de un paciente con varicela, neumonía por varicela. Este es un caso de un paciente con micoplasma, líneas, compromiso del intersticio. Esta es una tomografía en un paciente inmunocomprometido con infección por citomegalovirus, donde vemos engrosamientos septales, vidrio esmerilado. Ya hay algunas que han progresado a consolidación. Y estos son ejemplos de Pneumocystis jirovesi. Patrón de vidrio esmerilado, áreas de vidrio esmerilado, Pneumocystis. Patrón de vidrio esmerilado. Los nódulos los separé del patrón de bronconeumonía y aquí un paréntesis muy grande. Para hablarles de una enfermedad que es la tuberculosis. Recordemos, ustedes deben recordar siempre la definición de sintomático respiratorio. La tuberculosis es una enfermedad nuestra muy común. En manifestaciones radiográficas puede manifestarse como consolidación, nódulo, opacidad lineales, cavitación, todas estas formas existen. La que me interesaría entrar ahora serían las de nódulos. La actividad, nosotros no podemos decir si la tuberculosis está activa o no. Algunas de las manifestaciones son altamente probables de que sí signifiquen actividad de la enfermedad. Medellín en este momento tiene focos ya localizados de tuberculosis multidrogo resistente y por favor esta frasecita: a nadie se le niega una vaciloscopia. ¿Sí? Cierro el paréntesis y entonces veamos la tuberculosis endobronquial, que es una de las formas que nos dicen actividad de la enfermedad. Entonces cuando se agregan estos nódulos dentro del árbol bronquial, son bacilíferos y este es el ejemplo de árbol de gemación, nos dan el aspecto de unas ramificaciones. Árbol de gemación. Muy bien. Y pues ya llega la cavitación y los nódulos y esos son cavernas. Y aquí una mezcla de cavernas y árbol de gemación. Y otra caverna. Y esta en radiografía, la caverna está por acá, en el lápiz. Las micobacterias tuberculosas también entran dentro de este grupo de nódulos pequeños y bronquiectasias, vidrio esmerilado. Y la aspergilosis, que tiene muchas formas también de presentación, y nos interesa la angioinvasiva, que nos lo indica el vidrio esmerilado y cómo la enfermedad está invadiendo el intersticio y se está metiendo a los vasos. Bueno, por vía hematógena es muy cortico, nos dan nódulos o septos, entonces aquí están los nódulos, el nódulo está a este lado, no en la luz del alvéolo. La primera es la tuberculosis miliar, cuando vemos estos nódulos intersticiales es la diseminación hematógena, las baciloscopias son negativas. El diagnóstico de tuberculosis miliar no se hace con baciloscopias, el granuloma está al otro lado del aire y estos son ejemplos de cómo vemos el patrón miliar.
nódulos aleatorios les decimos en tomografía. Esto es en radiografía patrón miliar. La histoplasmosis también nos puede dar patrón miliar. La histoplasmosis aguda. Muy bien. Y los émbolos sépticos son bilaterales, difusos, de distintos grados de cavitación. Y aquí está el ejemplo de estafilococo. Y este es uno consolidado y otro cavitado en émbolos sépticos. Una diapositiva final, 4 conclusiones. Clínicos y radiólogos unidos por el paciente. No estamos en pelea, no estamos compitiendo quién ve más o quién ve menos. Cada vez que ustedes encuentran un error de radiólogo, dice, y esto no lo vio el radiólogo. Y bueno, se pueden deleitar con eso porque eso se nos pasan frecuentemente las cosas. En las baciloscopias, por favor, las baciloscopias a todo paciente sintomático respiratorio. Medellín, esta enfermedad es nuestra. La radiografía de tórax está dentro de la definición de neumonía y las imágenes no son específicas, pero cuando vemos dónde está el compromiso y cuando tratamos de ver por dónde entró la bacteria y el patrón que producen las imágenes, podemos acercar y cerrar y disminuir las posibilidades diagnósticas. Eso es lo que les traía.